Muy buenas tardes a todos quienes nuevamente se unen a nuestro reporte para hoy día sábado 8 de agosto. La región de Aysén presenta 9 casos activos por COVID-19, ya que en las últimas horas se han dado de alta 3 pacientes, sumando a la fecha 77 casos recuperados, mientras que desde el inicio de la pandemia la región contabiliza 86 casos acumulados con corte ayer a las 9 de la mañana. Hasta este momento se han tomado 5.455 exámenes de PCR, de los cuales 5.303 han dado negativo para COVID. Tenemos 66 resultados a la espera, con corte a hoy a las 9 de la mañana, y una tasa de positividad del 1,6%. Una tasa de testeo acumulada de 5.084 por 100.000 habitantes y una tasa de testeo promedio diario de 32 por 100.000 habitantes. 452 personas permanecen en cuarentena estricta, 9 a nuestros casos activos, 66 personas que esperan resultados y 44 personas por ser consideradas contactos estrechos y 333 personas por haber ingresado por algún punto de la región de Aysén, de nuestro cordón sanitario. Haciendo uso de las residencias sanitarias tenemos a 8 personas. En relación al estado de salud de estos 9 pacientes activos, podemos informar que 8 de ellos se encuentran completamente asintomáticos. Uno de ellos permanece hospitalizado en la unidad de cuidados intensivos del Hospital Regional Coyhaique, recuperándose lenta pero favorablemente de su enfermedad. Recordar las medidas preventivas, utilización de mascarilla, distanciamiento físico y lavado de manos. En relación al estudio epidemiológico de los 2 últimos casos, un caso en la comuna de Huaytecas y el otro en Aysén, podemos informar a ustedes que de la totalidad de los contactos estrechos informados en la comuna de Huaytecas dieron todos negativos para COVID-19, por lo tanto se mantiene solamente positivo la persona que ingresó de una zona de alto brote, es decir, de la región metropolitana. En relación a la localidad de Aysén, el caso positivo que tuvimos, se hizo en las últimas 24 horas toda la trazabilidad y el estudio y testeo de los 17 contactos estrechos que corresponden en el 100% a el círculo familiar íntimo. Podemos informar a ustedes que de esos 17 contactos estrechos, 8 dieron positivo para COVID-19 y estamos hablando de 8 integrantes de un mismo grupo familiar. En base a eso y la trazabilidad de este caso, podemos informar que se encuentran todos trazados y que este caso hoy día, la hipótesis diagnóstica que se maneja es que ingresaron al grupo familiar por traslado, mudanza desde la región de los lagos, Puerto Montt, y desde la región metropolitana por causas humanitarias, 2 integrantes del núcleo familiar hace menos de 2 semanas. Por lo tanto, estaríamos, de acuerdo a la entrevista epidemiológica y a los contactos sociales que estas personas tienen, que es casi nulo porque tienen una vida muy rural, la hipótesis diagnóstica que se maneja es, ¿no es cierto?, que estas personas que venían de afuera, las 2 o una de las 2, ¿no es cierto?, venía en etapa de incubación del virus COVID-19. Y en este sentido, en donde hay un clúster familiar de 8 personas, es importante recordar a la ciudadanía que cuando ingrese alguien de fuera de la región, ya sea que volvió porque es estudiante, ya sea que volvió por razones humanitarias, ya sea que volvió o que se está reincorporando a la región por mudanza de otra región, la cuarentena indicada es estricta. Y cuando hablamos de cuarentena queremos volver a recordar a la ciudadanía que no solamente se trata de estar encerrado en una casa, sino que se trata de no tener contacto con todo el círculo familiar. Hoy día, si tenemos una familia infectada completamente,
es porque hay nexos entre las personas que llegaron y entre las personas que viven o residen normalmente en este círculo o núcleo familiar. Por lo tanto, el llamado, ¿no es cierto?, a respetar esta medida sanitaria, a respetar la cuarentena. Lo más probable, ¿no es cierto?, es que se haya transgredido esta medida sanitaria, y lo que buscamos hoy día es que nos cuidemos entre todos. Es absolutamente necesario que entendamos el objetivo de la cuarentena obligatoria. Me quedo en una habitación y el resto de los habitantes del hogar me llevan alimentación a la habitación para que yo no tenga que tener contacto con el resto del núcleo familiar. Tampoco puedo estar visitando los hogares de mi hermana, de mi cuñado, de mis padres, etcétera, porque pongo en riesgo no solamente mi vida, sino que la de todo mi núcleo familiar. Bueno, ya se dieron respuesta a algunas preguntas, principalmente nuevos casos en Puerto Aysén, pregunta Radio Las Nieves, también cómo va la trazabilidad, usted lo acaba de comentar, también sobre la situación de Melinca, cómo se ha desarrollado la trazabilidad de la investigación sanitaria en dicha localidad, también lo mencionó, pero hay una tercera pregunta: a raíz del aumento de casos en la comuna de Aysén, ¿se podría volver a la fase 3 o adoptar nuevas medidas sanitarias más restrictivas en la comuna de Aysén? Sí, recordar que las variables sanitarias, a pesar de que los casos que se han ido dando han sido precisamente en la localidad de Aysén, en la comuna de Aysén, es importante recordar que las variables sanitarias no se han modificado. Seguimos con una tasa de positividad muy baja, nuestro porcentaje de ocupación de camas críticas sigue siendo bajo y ocupado por pacientes no COVID, con la excepción que ustedes todos conocen. Lo mismo en relación a nuestra tasa de testeo, por lo tanto, y la trazabilidad, que sigue siendo mayor al 95%. Por lo tanto, es muy poco probable que retrocedamos de una fase, toda vez que de los 3 clústeres que habían en la localidad de Aysén, 3 de ellos ya se encuentran prácticamente casi todos recuperados. Durante los próximos días tendremos las siguientes altas de 4 o 5 casos que aún quedan pendientes del brote anterior. Por lo tanto, durante los próximos días solamente estaremos con este brote familiar. Y en ese sentido el número de casos activos sigue siendo bajo. Lo que sí es importante, ¿no es cierto?, quizás ser mucho más restrictivo en cuanto a la autorización de permisos humanitarios. Recordemos que hay un cordón y que los 3 causales de ingreso son por mudanza, son por algún funeral o por razones médicas. Hoy día hay muchas familias que están solicitando ingreso por razones humanitarias, porque tienen adultos mayores que deben venir a cuidar o porque hay adultos mayores que quieren volver a su hogar. Frente a esta situación en la cual vemos que las familias no están dando cumplimiento a las medidas entregadas de la cuarentena obligatoria, entonces muy probablemente que esta excepción al cordón tengamos que dejar de autorizarla.